Después de los 40, no te recuperás más lento de un entrenamiento fuerte. Así de simple. Un metaanálisis de 36 estudios lo confirmó. Un entrenamiento exigente no te daña más el músculo a los 50 que a los 25. Entonces, ¿por qué muchos corredores mayores sienten que cada temporada les cuesta más? No es por ahí, porque también carrera tras carrera veo cómo corredores de más de 50 años mejoran tiempos de chicos de 25. Y no es genética de laboratorio, es que ajustan 3 cosas puntuales: cómo entrenan la fuerza, cómo manejan la recuperación y qué comen. No es bajar el ritmo, no es entrenar menos. Son 3 cambios puntuales y a continuación te los muestro en orden, con ciencia detrás de cada uno. Parte 1. Contexto. Arranquemos por lo real. Sí hay una caída en el rendimiento físico con la edad. Como ya vimos en un video reciente, el VO2 máximo se mantiene estable hasta los 35 años aproximadamente. Luego cae de forma moderada hasta los 50 o 60 años y desde ahí en más la caída se acelera. Pero hay un dato clave. Un corredor que rompió el récord mundial en maratón en la categoría de más de 70 años fue retesteado 6 años después. Su VO2 máximo había caído un 15%, pero su economía de carrera, es decir, cuánta energía gasta por cada metro, casi no cambió. Lo que se pierde no es la técnica, es el motor aeróbico puro. Y eso cambia todo lo que tenés que hacer entrenando. Parte 2. El error común. El error más común va para un lado o para el otro. Seguir entrenando igual que a los 25, mismo volumen, misma intensidad, 0 pesas, o asustarte y bajar todo a un trote suave. Está comprobado que cuando un atleta máster frena su entrenamiento, su VO2 máximo puede caer hasta un 20% en 12 semanas. Sí, dejar de entrenar te cuesta mucho más caro después de los 40, pero entrenar igual que antes, sin ajustar nada, tampoco funciona, porque hay procesos internos que sí cambiaron. Y por eso, mi recomendación es que si estás en este grupo de edad, apliques estos 3 cambios. El cambio número 1 es sumar más entrenamientos de fuerza, no como una opción, sino como un pilar. Con la edad, perdemos masa muscular de forma progresiva, lo que se conoce como sarcopenia, y esa pérdida golpea directo a la economía de carrera. Un estudio hecho con corredores máster mostró que combinar fuerza y resistencia en el mismo plan mejora esa economía de forma medible. ¿Por qué? Porque la fuerza no te hace correr más pesado, te da rigidez muscular y tendinosa, mejora cómo tu cuerpo devuelve energía elástica en cada zancada y gastás menos por cada kilómetro. Con 2 sesiones semanales de 30 o 40 minutos cada una, haciendo foco en el tren inferior y en la zona central, el llamado core, ya vas a notar una gran diferencia entre 8 y 12 semanas. El cambio número 2 que te propongo es tomarte más margen de tiempo entre los entrenamientos más fuertes de la semana. No es que el músculo se dañe más, ya lo vimos. La ciencia dice que no. Lo que cambia es el contexto hormonal en donde ese músculo se repara. Baja la hormona de crecimiento, baja la testosterona, sube el cortisol basal y baja la melatonina, la hormona que te ayuda a dormir mejor. Más profundo, justo cuando ocurre la mayor parte de la recuperación. La consecuencia práctica, necesitas más tiempo, no entre cualquier sesión, sino entre las sesiones más exigentes de tu entrenamiento. Y necesitas dormir mejor, no menos. La evidencia científica en atletas de resistencia habla de 8 a 10 horas, no las 7 que alcanzan para la población general. Por eso, una buena idea a esta edad es reordenar de forma diferente tu plan semanal de entrenamientos. Y el cambio número 3 está en tu plato y tiene un nombre técnico: resistencia anabólica. Después de cierta edad, tu cuerpo necesita más cantidad de proteína para lograr el mismo estímulo de reparación. En números prácticos, del promedio de 0,8 gramos de proteína por kilo de peso corporal, pasás a un rango de 1,2 a 1,6 gramos de proteína por kilo de peso corporal al día, repartido en todas las comidas. Huevos, carnes magras, lácteos, proteína de suero son ejemplos de fuentes de proteína con un muy buen perfil de aminoácidos esenciales. No es comer más porque ya estás grande, es que tu cuerpo subió el umbral para seguir reparando lo que vas rompiendo cuando estás entrenando. Tu cuerpo subió el umbral para seguir reparando lo que vas rompiendo cuando estás entrenando. En síntesis, repasemos.
El rendimiento físico cae a partir de cierta edad, pero por el lado aeróbico, no por la técnica. El error es no ajustar nada o ajustar todo mal. Y los 3 cambios reales que tu cuerpo necesita a esta edad son fuerza como pilar, más espacio y mejor sueño entre sesiones de entrenamiento fuertes y más proteína repartida en el día. Ninguno de los 3 te pide entrenar menos. Te piden entrenar más inteligente. Entrenar más inteligente. Si querés saber cuánto debería caer tu VO2 máximo de acuerdo a tu sexo y tu edad, y querés saber cómo estás en comparación con otros corredores de tu mismo grupo, te voy a dejar acá un video en donde vimos esas tablas década por década. Y si todavía no estás haciendo entrenamientos de fuerza, te voy a dejar acá abajo en la descripción los enlaces a otros videos en donde vemos rutinas pensadas para personas de más de 40 años para que hagas en tu casa sin necesidad de contar con equipos ni ir a un gimnasio.